Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros en un proyecto fascinante, en una nueva época, en una nueva etapa, en la que vamos a hacer unos podcasts en el que vamos a intentar dar una información científica que añada valor y conocimiento nuevo. Para eso hoy vamos a inaugurar nuestra nueva etapa de podcast con nuestro amigo José Juan Fernández Bocanegra. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme. Bueno, es para mí un placer, Jota para los amigos, empezar contigo una nueva época, una nueva temporada en el que nuestro programa de radio se va a convertir en 2 podcasts de media hora y vamos a hacer una información de píldoras todas las semanas de unos 3 vídeos donde vamos a dar divulgar conocimientos científicos, sobre todo centrados en la neurociencia, que es nuestra pasión. Lo que nos une a Jota y a mí, a José Juan Fernández Bocanegra, que es arteterapeuta, es la pasión por la neurología y pacientes que hemos visto en común con neurotípicos, no, neurodiversos a muerto, con diferentes... Al revés. Bueno, ahora Jota nos va a explicar este concepto que me parece fascinante e importantísimo. Para Jota, los neurodiversos, lo neurotípico ha muerto. ¿Qué es para ti este concepto tan interesante, Jota? Bueno, este concepto nace del posicionamiento y del modelo social que ahora está teniendo tanto auge, que es el de la neurodiversidad. Que bueno, que lo que viene a decir es que todas las variaciones en el cerebro humano han de ser reconocidas, aceptadas y comprendidas como valor fundamental en el desarrollo evolutivo humano. Por lo tanto, esto es lo que nos pone un poco en bandeja, es que ya no existe algo a lo que tengamos que parecernos, que alcanzar. No hay un error un error propiamente dicho en lo que es el desarrollo de las personas, sino que hay diversidad. Entonces, al igual que en la naturaleza, que es nuestra mejor maestra, ¿no? Existe la biodiversidad, pues también existe dentro de la neurociencia, dentro de la neurología, pues múltiples maneras de cerebros que se desarrollan de maneras distintas y divergen, que de ahí también el concepto neurodivergente, divergen de lo neurotípico. Por lo tanto, lo neurotípico sería aquello que la sociedad o el sistema, podríamos decir, ha establecido como que es lo que tiene que ser. Y lo neurodiverso, que es donde también está incluido lo neurotípico, es todas y cada una de las variedades que hay y existen de desarrollo humano y de desarrollo a nivel neurológico. Los neurodiversos han muerto para ti. Al revés. O sea, porque el neurodiversos, que ¿sí? Sería, o sea, dentro del lo neurotípico ha muerto pero ha renacido lo neurodiverso. Bueno, lo neurodiverso siempre ha existido. La cosa es que neurodiversos, que somos todas las personas, somos neurodiversas en cuanto a que todas personas tenemos condiciones neurológicas distintas unas de otras. O sea, el cerebro humano, mejor que tú nadie lo podrá saber, es una estructura que tiene ciertas funcionalidades, pero según las condiciones, pues esas funcionalidades pueden variar. Y eso hace que si se tienen en cuenta esas condiciones y esas variables, pues el desarrollo sea rico por una parte y por otra parte también tenido en cuenta, ¿no? De manera que dentro o bajo el paraguas de este paradigma, de este modelo social llamado la neurodiversidad, pues estarían las personas con discapacidad intelectual, las personas o diversidad funcional, como se les quiera llamar también, porque son conceptos que según en qué contexto, valga la redundancia, pues se usa de una manera o de otra, las personas neurodivergentes y todas las personas que tenemos esa, digamos, neurotipicidad a la que la sociedad o el sistema hace alusión. Me parece muy interesante, Jota, porque detrás de esto para mí hay un concepto filosófico cambiante. Es que has dicho algo que para mí es fundamental y hay que subrayar, que antiguamente considerábamos que la diferencia era un error. Exacto. Porque se creaba el patrón
de normalidad. Exacto. Y la normalidad es ser diferente. Entonces hay un concepto filosófico profundo atrás que hace cambiar la perspectiva del mundo, ¿no? Aquí no hay error por ser diferente. Incluso no puede ser un error, incluso puede ser una excelencia. Exacto. En la historia se ha demostrado que muchas personas brillantes y célebres que eran adjudicados como en su época como psiquiátricos o eran locos, pasó la historia y eran personas reconocidas y célebres, ¿no? Se sabe mucho que ha habido genios tanto físicos como pintores como filósofos que hubieran sido quemados en la hoguera si nacen en un momento atemporal. Entonces, porque siempre ha habido mentes visionarias y mentes superdotadas que se han anticipado a los tiempos, que son con altas capacidades, que han sido capaces de reconocer que esa locura a lo mejor era un signo de excelencia, porque no estaba dentro del patrón de la normalidad de aquella época. Exacto. Lo mismo que ocurre hoy en día. Hoy en día. Es decir, que la diversidad, aunque yo sé que la expresión de la diversidad es la riqueza, no te gusta tanto porque, Jota... Bueno, no que no me guste, sí me gusta, porque al final la diversidad es precisamente neurodivergente, eso, ¿no? Bueno, no, la neurodiversidad, es decir, la neurodiversidad somos todos, bajo ese paraguas están todas las personas. Todas las personas somos neurodiversas. Bien. Todas las personas somos neurodiversas. Porque no hay dos sistemas nerviosos iguales. Exactamente. Como dos matrículas iguales. Exactamente. Todos somos neurodiversos. Ahora, es como vamos a coger un poco el ejemplo para ilustrar este concepto de la biodiversidad. Todos los árboles son árboles, ¿verdad? Todos tienen raíces, troncos y copas. Pero ¿es cierto que dentro de los árboles hay distintos? Que dan frutos diferentes. Exactamente. Hay árboles que son de hoja perenne, árboles que son de hoja caduca. Hay árboles que son frutales, árboles que no son frutales. Hay árboles que la floración es en una época del año, otras no. ¿Pero son todos árboles? Sí. ¿Contienen lo mismo? Pues esto sería un poco la ilustración de ese concepto. Esa sería, la ilustración de lo que llamaríamos el concepto de la neurodiversidad. Todas y cada una de esas condiciones han de ser reconocidas, aceptadas y comprendidas. Incluso en una misma especie de árboles, volviendo a este ejemplo, por ejemplo los limones, no hay dos limoneros iguales. No. Entonces estamos de acuerdo en que la diversidad es riqueza, ¿no? Es totalmente, sí. Porque esa variedad, esa variedad que hay en el mundo es la que nos hace ricos. Exactamente. O sea, el que no seamos dos iguales. Exacto. Claro, como no somos dos iguales, a todo el mundo no se le debe hablar el mismo idioma. Hay un error que se comete muy grande, que es como si nuestro sistema nervioso hablara inglés y le habla chino, o como si fuera un sistema nervioso alemán y le habla español. O sea, nuestro sistema nervioso individual de cada persona entiende el mundo de otra forma. De hecho, los Asperger, todos los que sean otro tipo de patologías, tienen una forma diferente de entender el mundo. Y tienen de percibirlo. Exacto. De percibirlo y de expresarse, ¿no? Y de procesarlo, claro. Y de procesarlo. Una vez que lo percibes, lo procesas y una vez que lo procesas, lo expresas, lo manifiestas de una manera o de otra. Y ahí está el gran reto de este paradigma que es la neurodiversidad. El reto que se nos plantea como sociedad y como humanidad es poder acogerla y poder adaptar, ¿no? Los contextos o los entornos para que estas personas puedan ser verdaderamente incluidas integradas e incluidas. Bien, y cuando tú, ¿qué herramientas terapéuticas utilizas tú para estudiar y para tratar esta neurodiversidad? ¿Qué, el arte? Bueno, el arte en general, para mí, el arte y en específico la creación, el arte es el fiel compañero del humano, ¿no? No podemos concebir el desarrollo evolutivo humano, no se puede concebir sin el arte. Es imposible. O sea, el arte al desarrollo evolutivo es lo que el aire a la respiración. ¿Se podría concebir la respiración sin aire? Imposible. La respiración y el aire van de la mano. El acto de respirar y el aire van de la mano. Pues lo mismo el desarrollo evolutivo y el arte.
Por lo tanto, el arte es un medio accesible a todas las personas para dos cosas fundamentales, que es comprender y comprenderse, o sea, comprender el entorno y comprenderse a sí mismo dentro de ese entorno. O sea, el arte ha permitido poder que las personas podamos encontrar un lugar en el mundo, que podamos darle forma, materializar todas esas ideas, todos esos pensamientos, todas esas maneras de ser y estar, darle forma en este lugar, ¿no? En esta vida, en este momento. Claro, el arte nace antes de que el ser humano desarrollara el habla, ya en la caverna, en la cueva de Altamira. Totalmente. Y entonces tenían que utilizar la expresión a través del arte porque no se comunicaban de otra forma. Exacto. El arte fue la primera forma de comunicarse entre los seres humanos, ¿no? De hecho, totalmente. De hecho, hay una, creo que es una cita, no recuerdo ahora la autora, pero que dice, el niño antes de hablar, ¿cómo es? Juega, o antes de... O sea, como que todo lo artístico, toda la expresión artística es previa al lenguaje. Toda. Por tanto, dentro de nuestra zona cerebral más primitiva, más ancestral, más límbica, menos frontal, menos de la corteza frontal, está la forma de comunicarnos a través del arte. Sí. ¿No? Y muchas veces nosotros, como que nuestro cerebro va creciendo, se le va poniendo capas y va enterrando esas emociones primitivas que tenemos, pues porque las capas de arena que se están añadiendo, ¿no? con el habla, con la hiperestimulación, pues entierran esas emociones profundas que se utilizan a través del arte, ¿no? No sé si las entierran, porque no soy neurólogo, pero sí lo que a lo mejor pasa que cuando has hablado, ¿no?, de lo prefrontal, ¿no?, toda la parte frontal del cerebro, que es donde se ubica la razón y donde se ubica más la mentalización, ¿no? Uh-huh. Los procesos de mentalización. Sí es cierto que bueno, pues parece ser que en ese funcionamiento, en ese procesamiento, las emociones, no sé si esto que voy a expresar estaría bien dicho a nivel neurocientífico, pero como que quedan relegadas, o no sabemos cómo esas emociones poder reconocerlas, poder aceptarlas, poder integrarlas. El arte, en este sentido, la creación en sí misma, pues juega un papel importante, ¿no? Porque te conecta de alguna forma con esa parte primaria, ¿no?, de la que hablabas. Vale, sí, eso es muy complejo, efectivamente, pero hay una cosa que yo no quiero que todos los oyentes entiendan muy bien. ¿Cómo decides tú? O sea, porque estamos hablando aquí, no nos hemos presentado nuestra carrera profesional para los que nos acaban de conocer. Yo soy fisio de neurología, Jota es arteterapeuta, nosotros nos hemos conocido tratando a un paciente. Yo he conocido su labor, me ha parecido maravillosa, sorprendente, me ha enseñado mucho y por eso estamos aquí hoy, entre otras cosas. Pero tú, ¿cómo decides, o sea, qué carrera profesional empezaste y cómo decides utilizar esta herramienta? ¿Cómo fue ese proceso? Para quien no te conoce, Jota. Pues, mirar, a mí de pequeño me encantaba jugar, mis pasiones eran la plastilina y los Playmobil. Estaba todo el día jugando con la plastilina y los Playmobil y cuando jugaba, lo que hoy se conoce, por ejemplo, en el campo de la neurodivergencia, la motivación profunda, no había niños, eso era, ¿no? Y llegó un momento en el que empecé a escuchar a mis compañeros de clase, a mis amigos, mis amigas, el decir, pues yo voy a estudiar para ser veterinaria, pues yo voy a estudiar para ser futbolista, pues yo voy a estudiar para ser ingeniero o para ser no sé qué. Y yo me quedé así pensando y diciendo, alá, ¿y yo qué tendría que estudiar para seguir haciendo lo que hago ahora? Que es jugar con la plastilina y los Playmobil. O sea, yo tenía claro que no quería dejar de hacer eso. Entonces llegué a mi casa ese día después del colegio y estaba mi padre es panadero, y entonces le pregunté a él con toda la inocencia del mundo, papá, ¿yo qué tengo que estudiar para de mayor
seguir seguir haciendo lo que a día de hoy hago, que es jugar a la plastilina y los Playmobil. No sé cómo le formulé exactamente esta pregunta, pero fue algo así. Y mi padre, que supo comprender lo que le estaba preguntando, pues me dijo, tienes que estudiar Bellas Artes. Qué inteligente tu padre. Sí. La verdad que muy agradecido que él con esa sonrisa que le caracteriza me dijese, lo tuviese súper claro, y me dijese, tú lo que tienes que hacer para seguir haciendo lo que te gusta es estudiar Bellas Artes. Qué bueno. Y eso hice, estudié Bellas Artes aquí en Sevilla, la carrera de Bellas Artes, y muy pronto me di cuenta que la motivación por la que yo había empezado a estudiar Bellas Artes, pues había cambiado. Mi motivación en un principio era ser imaginero o restaurador, fíjate, que cambio tan drástico. Y me di cuenta, llegó un momento en la carrera que me di cuenta que el arte servía para algo más. Y fue... no sé si tenemos tiempo para contarte esto. Fue en una clase de dibujo al natural. Yo había pasado una noche súper mala a nivel anímico. Estaba con muchas preocupaciones, y me acuerdo que llegué aquella mañana a la clase. Y ahí me presenté delante del caballete con mi papel gris, con mi carboncillo, y empecé a dibujar tal. Y me acuerdo que el profesor pues llegó a mi caballete y empezó a hablarme, pues a corregirme, es que el encuadre, es que no sé qué, es que no te cae. Y yo por dentro estaba diciendo, ¿y cómo yo me siento? Si eso que estoy haciendo no deja de ser una prolongación de cómo yo me estoy sintiendo. Entonces ahí me hizo clic. Ahí me di cuenta que la creación, en este sentido, sea a través del dibujo, del baile, ahora hablaremos un poco de todo eso, la creación conectaba con algo más profundo. Y entonces decidí, en cuarto de carrera, también gracias a otro profesor, Paco, decidí irme a Salamanca a estudiar y a terminar la carrera de Bellas Artes, y allí fue donde empecé a hacer un trabajo de investigación, mi trabajo de investigación final de carrera, sobre cómo fue un trabajo autobiográfico para descubrir cómo los artistas creamos nuestro alter ego, cómo se crea ese alter ego. Entonces elegí elegí 3 piezas para estudiar un poco eso, y eso me llevó pues a conocer a Jung, a conocer a teóricos de distintas disciplinas que hablaban un poco de cómo el arte influye en el desarrollo personal y el crecimiento, ¿no? Entonces, cuando entregué este trabajo, el profesor que me lo corrigió me dijo, primero, sigue estudiando, o sea, investiga, y dedícate a algo que tenga que ver con el arte y la terapia. Y fue la primera vez que escuché la palabra arte-terapia. Entonces cogí y dije, ahí voy, a esa dirección. Como cuando de pequeño mi padre me dijo lo del Bellas Artes, que lo tuve claro, pues aquí también tuve claro cuando este hombre, ahora no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre. Y así me hice, corriendo me fui a buscar. Y hice un doctorado aquí también de nuevo en la Facultad de Sevilla. Hice un doctorado sobre investigación artística para investigar sobre la arteterapia, creyendo yo, iluso yo, que la arteterapia no estaba todavía descubierta, o que yo estaba descubriendo las Américas, cuando ya empecé a investigar en ese doctorado, y me di cuenta que la arteterapia era toda una disciplina que estaba incluso en algunos países ya reconocida como una profesión, etc. Entonces esto hizo que buscase una formación aquí en España de arteterapia, y así me fui a Madrid a estudiar el máster de arteterapia. ¿Y no existe actualmente en la Universidad de Bellas Artes aquí no, una rama? Aquí en Sevilla está el máster en el Pablo de Olavide, creo que de arteterapia. Y el oficial ahora mismo a nivel nacional, aquí en España, el oficial sigue estando en Madrid, en el máster de arteterapia y educación artística para la inclusión social. ¿Y no hay grados de eso tampoco? No, de momento no.
es un reto también que tenemos para un futuro. Pues te animo a que tienes que hacerlo y tienes que ser tú. Poco a poco. Pues sí, pues me parece fascinante porque creo que el arte, una de las cosas que he aprendido contigo, ¿no?, es cómo hay un idioma universal que es la emoción. Uh-huh. Entonces, si el ser humano en el mundo entero tiene una cosa en común, que son las emociones. Uh-huh. Da igual de qué país seas, que seas de Nigeria, de Angola, de Estocolmo, de Australia o de Islandia, uh-huh, que todo el mundo tenemos un lenguaje universal que es el lenguaje de la emoción. Uh-huh. Y ese lenguaje se comunica muy bien a través del arte. Uh-huh. Es su idioma, ¿no? Yo diría el arte es su medio. Y para hilar un poquito más fino, el cuerpo. El cuerpo es el soporte artístico común a toda la humanidad. Es decir, para hacer una pintura, para pintar, tú necesitas un soporte artístico, el soporte artístico o bien de un lienzo o una tabla o un muro para poder hacer esa pintura, ¿cierto? Sí. Para poder hacer una pieza musical, pues necesitaría el soporte artístico o de un instrumento o de una partitura para poder, ¿no? Para poder hacer una imagen, captar una imagen, pues necesita el soporte artístico de una fotografía, el papel fotográfico, etc., etc. Entonces, pero hay algo común entre todos estos soportes artísticos, ¿no? Que es que todos son ejecutados o necesitan la ejecución del propio cuerpo. Por lo tanto, el soporte artístico, lo que tú has dicho, hay algo que la emoción, ¿por dónde se expresa? Por el cuerpo. O sea, el primer reconocimiento de la emoción es a través de la expresión facial. El lenguaje corporal. Exactamente, del lenguaje corporal. Y eso es lo que reconoce en todo el mundo. Esté donde estés, sabes lo que es el enfado. Porque el instinto primitivo del ser humano lee el lenguaje corporal antes que el lenguaje oral. Sí, yo diría que sí. O sea, más rápido. Claro, yo diría que sí. Yo sé que hay una autora, que es Flora Davis, que tiene un libro, ahora tampoco recuerdo yo y mi memoria pez, no recuerdo el título, si se me viene Los creativos no pueden tenerlo todo. La creatividad te coge espacio. Si se me viene lo por eso la memoria te falla, porque eres más creativo. Flora Davis, en uno de sus libros, dice que, creo que es ella, sí, lo dice ella, que en porcentaje la comunicación verbal, oral, creo que es un 25%. Todo lo demás es no verbal. Correcto. Todo lo demás es no verbal. El 75% restante es no verbal. Entonces es muy importante tener en cuenta todo lo no verbal. Y lo no verbal se manifiesta pues a través de esta maravillosa herramienta que tenemos todos los seres humanos y que es común a toda la humanidad. Toda la humanidad tenemos un cuerpo. Distinto es cómo sea, por tu condición neurológica, por tu condición de lo que sea, cómo sea ese cuerpo. Pero todos tenemos cuerpo. Para concluir este podcast, nos vamos a quedar con una conclusión, ¿no? Prefiero que la elijas tú. La conclusión, este podcast es sobre la neurodiversidad. Me gustaría que tú concluyeras con una frase. Pues mira, al hilo de cómo hemos empezado, ¿no?, que hemos dicho esto de neurodiversos, lo neurotípico ha muerto, la frase con la que me gustaría terminarse es esta, ¿no?, la de ser igual de diferente es nuestra razón de ser. Enhorabuena, seguimos con nuestros podcasts. Os animo a que sigáis escuchándonos. Vamos a seguir hablando de la arteterapia en el paciente neurológico, la neuroarteterapia, en la segunda parte del podcast. Buenas tardes.